Ya, lo que vamos a ver hoy día tiene directa relación con lo que estuvimos viendo en la segunda clase cuando veíamos personajes principal, secundario, y que también tiene relación con la noción de los personajes tipo, ¿te acuerdas? Cuando estuvimos, creo que revisamos el día lunes, ya, y hoy día vamos a terminar con la noción de personajes y vamos a ver el tema de lo que tiene que ver espacio y acciones, que lo vamos a revisar no rápidamente, pero vamos a hacer una revisión sucinta, perdón dicho, sin mayor detalle, porque son conceptos que de alguna otra manera ustedes van a volver a revisar el próximo año, ahí ya con mayor detenimiento, mayor detalle. Entonces, para que el objetivo entonces no sea algo repetitivo y todos los años estén viendo lo mismo, ¿ya? Entonces, chicos, chicas, el objetivo, no puse el objetivo de la clase, qué mal, ¿ya? Es el de Eh, la clase pasada. ¿Cómo? Esto es lo que te queda de la clase pasada. Es la continuación, sí, es la continuación. Y bueno, lo que vamos a ver hoy día, el objetivo de la clase es que no lo escribí, no sé qué me pasó en ese momento cuando estaba haciendo esto, es poder, bueno, retomar el tema de la noción de los personajes para poder finalizarlo, que es lo que me interesa, y ver también otras dos nociones fundamentales que tienen que ver con el tema de las acciones y los espacios, ya para posteriormente ya finalizar este capítulo que tiene que ver con el tiempo y de ahí nos dediquemos a analizar textos narrativos que por lo menos lo que he escogido son bastante entretenidos, creo yo, ya no sé si a ustedes. Entonces creo que antes de empezar, hagamos una retroalimentación, aparte, ¿en qué consiste esta retroalimentación que yo quiero que hagamos? Van a aparecer como tal, lo estoy mostrando hoy en pantalla, aparece una pregunta y tres alternativas, y por supuesto el objetivo es que ustedes me puedan decir cuáles podría ser correcta o cuáles podrían ser correctas, porque no necesariamente puede ser una la correcta. Entonces, dice la número uno. La importancia de los personajes radica en, fíjense bien, la importancia de los personajes radica en, lo vimos en la clase antepasada. A, la importancia dependerá del tipo de personaje de la historia. B, ser seres ficticios que encarnan la trama y llevan a cabo las acciones que permiten que la historia avance. Y C, poseer ciertas características que pueden cambiar o no a lo largo de la historia. ¿Cuál es la importancia de los personajes? Todas esas son correctas, pero hay una que explica precisamente por qué los personajes, la noción de los personajes son importantes. ¿Quién apuesta por una alternativa? Da lo mismo si es buena o mala, de ahí se corrige. ¿Quién apuesta por una? Voy a ver el chat a ver si aparece algún escrito. No hay nada, como el desierto. B, ya, ahí la compañera. Ya, ahí, hola Miguel. Hola Miguel. Ahí el compañero me está saludando por el chat. Ya, ahí hay una compañera, Antonella dice que es la alternativa B. Bien. Eh, sí, silencio. Ya, pero ahora no todos la están viendo. Ya, ¿qué otra alternativa? Ya, es que lo que pasa es que ahí la compañera justo lo veo que está allá abajo, no tuve cuidado, pero ya, como la compañera ya lo dijo, es la alternativa B. Les digo yo de que todas son correctas. O sea, la importancia de los personajes va a depender de la historia, por eso cuando había una clasificación de personajes principales y secundarios, ¿ya? Por lo tanto eso tiene que ver con el nivel de importancia, obviamente, y que la alternativa C, y es lo que vamos a revisar hoy día, poseen ciertas características que pueden cambiar o no a lo largo de la historia. Pero esos son elementos que hacen referencia a la clasificación de los personajes en forma general, ¿ya? Y a propósito de lo que dice la compañera, lo que dijo en el chat, ahí la respuesta correcta es la B, porque la importancia de los personajes radica en que ellos son seres ficticios en términos de que, como habíamos visto en clase, ellos son creados, ¿ya? Son creados a partir de la imaginación, ¿ya? De un autor, de quien sea, ¿ya? Pero lo importante de eso también es que ellos encarnan la trama, ¿ya? Y si no hubiese personajes, no habrían acciones, y como no hay personajes que ejerzan las acciones, por lo tanto, no podría permitir que la historia avance. Y esa es la importancia de los personajes, a propósito de la alternativa de que la compañera decía, de ser seres ficticios que encarnan la trama
y que llevan a cabo las acciones que permiten que la historia avance. Esto está en su guía, y también lo habíamos revisado el día lunes o viernes, no me acuerdo cuando empezamos este tema. Bien, Antonella, muy observadora por lo demás. ¿Ya? 2. El rasgo distintivo del personaje secundario es, fíjense bien la pregunta, el rasgo distintivo del personaje secundario es A, estar en el centro de la historia, pues a él se le suceden los acontecimientos. B, tener poca participación en los acontecimientos. C, acompañar al personaje principal a lo largo de la historia o parte de ella. ¿Qué apuesta el público, la audiencia, la asamblea? Está súper fácil eso. Vuelvo a leer. A ver, Ya alguien dijo B, ya. ¿Qué otra alternativa? C, aquí ya la C, 2 personas ya me están poniendo C. Una persona me dijo la B, 2 personas me puso C. Aquí Miguel me puso B y C. B y C. ¿Da? No, ya no. Porque tengo justo el chat que está tapando las diapositivas. No le puedo creer. ¡Ah! No le puedo creer. Madre santa. Entonces no se ve el chat. Qué mal. Qué mal. Ya, filo. Pero de todas maneras la C. ¿Ya? Tener poca participación hace referencia a los personajes terciarios. ¿Ya? Ya, está bien. Tener poca participación hace referencia a los personajes terciarios. Ahora, si lo tuviéramos que ver así en un rasgo distintivo de un personaje principal, de un terciario, de un personaje tipo o de los otros que puedan ser, es principalmente, y esto lo habíamos visto en clase, acompañar al personaje principal a lo largo de la historia o parte de ella. Ahora, cuando yo hablo de a lo largo de la historia o parte de ella, esa noción de parte de ella no implica de que tenga poca participación. ¿Ah? En general. El terciario hace referencia a la poca participación y es lo que vamos a ver ahora. Y 3. Ya aquí no sé qué, pero me pifié, ya ahí di la respuesta, no dupliqué la diapositiva, pero tiene que ver con el siguiente elemento no es parte de la narrativa, y bueno, en el fondo ahí como usted está viendo la alternativa C, acotaciones en el relato. Ahora usted me preguntará, profe, ¿qué son las acotaciones? Bueno, las acotaciones nosotros es algo que vamos a revisar algún momento del año, finalizando el año, ¿ya? Pero las acotaciones, nosotros nunca hablamos de acotaciones, ¿ya? Nosotros hablamos de tipos de personaje, narrador, tiempo, acciones, espacio, ¿cierto? ¿Que se acuerdan? Pero nunca hablamos de acotaciones, ¿no? Por lo tanto, el siguiente elemento no es parte de la narrativa, precisamente es la alternativa. ¿Ya? ¿Dudas, consultas? ¿No hay ninguna duda, ninguna consulta? ¿Todo claro? ¿Alguna consulta de las clases anteriores? ¿Ninguna? Ya, el silencio otorga la respuesta. Ya, chicos, entonces quiero que hoy día podamos terminar luego este capítulo de los personajes, porque extenderlo mucho en el tiempo latea. Ya habíamos hablado en la clase anterior una clasificación, esto está en su guía, ya, pero si quiere tomar apunte adelante, o sacar pantallazo. Nosotros habíamos hablado en la clase anterior sobre la noción de los personajes tipo, y eso yo creo que quedó bastante claro. Si hay alguna duda al respecto, por supuesto, coméntela. Pero también habíamos hablado de los personajes en cuanto a lo que tiene que ver con su nivel de importancia o su grado de importancia, y ahí nosotros habíamos hablado de los personajes principales, secundarios y terciarios. ¿Ya? Personajes principales, secundarios y terciarios, y ahí habíamos metido también lo que tiene que ver con los personajes tipo. Pero también se ofrece otra clasificación que tiene que ver un poco con las características en general, que pueden ser en general, pero también en forma más específica,
las características psicológicas que podría tener un personaje determinado, ¿sí? Y eso tiene que ver con según el grado de complejidad, y esta clasificación hace referencia a dos subclasificaciones más. Primero, lo que son los personajes planos, y lo que tiene que ver con los personajes redondos. Pregunta del millón, y aquí espero que me puedan decir sí o no. ¿Esto lo vieron en octavo básico? ¿O hay algún recuerdo en algún curso que lo hayan visto en años anteriores? No, algo sí. Ya, no. Bien, algo nuevo se ve siempre. Y ahí esto lo van a ver conmigo. A ver, cuando yo estoy hablando de los personajes según su grado de complejidad, y cuando yo hablo de los personajes planos y hablo de los personajes redondos, tiene que ver con las cualidades que va a tener un personaje. Entonces, fíjate bien, cuando se habla de un personaje plano, como muy bien dice ahí la diapositiva, son aquellos personajes que presentan una sola cualidad, ¿sí? Son aquellos personajes que presentan una sola cualidad, que no presentan más un aspecto, que no presentan más que un aspecto de su existencia. ¿Alguien me podría decir qué es una cualidad? ¿Qué es cualidad? ¿Qué entiendo yo por cualidad? Característica. Ya, va por ahí también, ya características. Acá el compañero me escribe rasgos que definen algo o alguien. Bien. ¿Qué otra más? Rasgos, características. Es un rasgo distintivo de cada persona, a lo mejor podría ser. Ya, sí, tiene que ver con eso. O sea, todo lo que ustedes dijeron recién es correcto. Recién estaba buscando en el diccionario, RAE, y me dice cualidad, rasgo, lo que ustedes me estaban diciendo recién, componente permanente, diferenciado, ¿ya? Algo que a mí me diferencia de otra persona. Por ejemplo, yo soy simpático, y a diferencia de otra persona, alguien puede decir que es pesado, ¿ya? Y todas esas cosas, por ejemplo, una persona es súper solidaria y el otro no es solidario, una persona es comprensiva y la otra no es comprensiva, entonces todo lo que yo le estoy diciendo a alguien, o sea, todo lo que yo le estoy diciendo recién, hace referencia a las cualidades. Entonces, un personaje plano presenta solamente una característica, como muy bien dice Sacha. No puede ser característica, pero no necesariamente tiene que ser positiva, también puede ser negativa. Entonces, cuando yo digo que una persona es pesada, ¿ya? Es una característica, pero es negativa. Ser pesado no es nada bueno, no es agradable, ¿ya? Última instancia, que a usted lo encuentre pesado, a lo mejor tiene dos opciones: o le da lo mismo o se siente mal, ¿ya? Pero no es como, uy, qué rico, me encontraron pesado. No es algo así como que yo por lo menos nunca he escuchado. No sé si usted ha tenido esa rara oportunidad de decir algo así. Entonces, un personaje plano, por ejemplo, es aquel personaje que a lo largo de la historia se muestra, no sé, pues estoy inventando, empático, ¿sí? Y a lo largo de la historia es empático, pero no se conoce nada más acerca de él. Es solamente empático, pero no se sabe sobre, por ejemplo, si es simpático, si es buena onda, si es comprensivo. Simplemente estamos diciendo de que un personaje es plano porque está presentando una sola cualidad. Por ejemplo, un personaje que a lo largo de la historia se muestra simpático, ¿sí? Pero no se muestra otra cualidad, por ejemplo, que sea irritable, ¿sí? Entonces, tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que, un ejemplo también cotidiano podría ser el profesor que le hace clases vía Zoom y que siempre manifiesta una sola cualidad. Por ejemplo, que es buena onda, ¿sí? Sí, que es buena onda. Pero nunca ha mostrado el rasgo mala onda, ¿ya? Solamente ha mostrado solamente el rasgo buena onda, y eso es lo que hace que el profesor, independiente de cuál sea un personaje de característica de un personaje plano. Siempre muestra el rasgo buena onda, pero nunca ha mostrado el rasgo mala onda, o nunca se ha mostrado enojado, o nunca se ha mostrado irritable, ¿ya? Entonces, siempre al mostrar el lado positivo, el profesor paciente, el profesor comprensivo, eso hace referencia a un personaje plano, que es distinto al personaje que es redondo, que todo lo contrario al plano, ¿sí?
Es decir, el personaje plano Bueno, está repetí yo. presente. ¿Cómo? ¿Qué hice? Alto. Me dijo la Sofía Layton que para rayar tenía que ir aquí. No escucho bien. Te escucho bajito. Ahí subí el volumen. Profe, que se activó solo el micrófono, perdón. Ah, ya. Y el personaje plano, que es completamente distinto al redondo, que estamos diciendo entonces que el personaje plano presenta una sola cualidad, el redondo presenta más de un rasgo caracterizador, ¿sí? Entonces, supongamos que yo estoy aquí haciendo clase, ya yo voy a ser el personaje de la historia, ya, y estoy súper tranquilo, estoy súper contento, y me muestro comprensivo, pero en algún momento de la clase yo me enojo, ya, me pongo rojo de la rabia, y los insulto, ¿ya? Y no sé, ya, y los insulto y los hago sentir mal. Eso, lo que yo estoy diciendo ahí, es precisamente un personaje redondo, porque al principio, por ejemplo, de la clase, me mostré súper simpático, me mostré, no me gusta el término, pero utilicémoslo, me mostré buena onda, eh, ¿cómo se llama? Y ningún otro rasgo caracterizador al respecto. Chicos, me dan... Profe se quedó pegado y no se escucha nada. Ya, ahora sí, bueno, disculpen, pero me estaban notificando de algo. Ya, entonces, eso. Entonces, se presenta más de un rasgo caracterizado. Es como aquel personaje, por ejemplo, de un cuento, de una narrativa en general, que al principio es súper tímido, ¿sí? Al principio es súper tímido, pero después nosotros vamos conociendo más al personaje sobre otros rasgos caracterizadores. Un personaje que al principio era tímido, pero luego empieza, podemos ver otras cualidades, por ejemplo, pero es muy talentoso. ¿Ya? Entonces ya no sabemos, ya aparte de saber que él es muy tímido, él es muy talentoso. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasa cuando yo los he tenido que conocer, ¿ya? No los conozco a todos, simplemente conozco a algunas personas muy puntuales. Solamente a esas personas puntuales, por lo general, que son participativas, yo los conozco como, no sé, pues el compañero X es súper participativo, ¿ya? Pero no conozco nada más de él. Entonces eso es un personaje que es plano. Pero si yo conociera otro rasgo, aparte de ser participativo, porque a lo mejor se enoja más rápido, yo estoy hablando ya de un personaje que es redondo, porque ya, aparte de saber que usted es participativo, se enoja, o es muy enojón, ¿sí? Todos nos enojamos, pero es enojón. ¿Queda claro la diferencia entre uno y otro? No es difícil, pero igual quiero preguntar. ¿Se entiende? Alguien que me diga sí, ¿no? No, no puedo ver las cámaras porque las minimicé. Profe, Ah, sí, profesor. ya, fantástico. Y la última clasificación, chicos, chicas, es esta. A ver, el chat, ¿qué dice el chat? Sí se entiende. Fantástico. Muchas gracias a los dos. Y la última tiene que ver con según el grado de desarrollo, que hace referencia al personaje que cambia o no cambia a lo largo de la historia. Entonces, eso tienen otras dos clasificaciones. Chicos, lo importante de esto es que no me interesa que se lo sepan de memoria. Me intentan que sepan la idea, lo medular. Nada más. Y cuando yo estoy hablando de los personajes dinámicos, son aquellos personajes que van cambiando a lo largo de la historia, porque los acontecimientos que ellos van viviendo van y hacen y producen de que ellos moldeen su experiencia, ¿ya? Entonces, el típico ejemplo es que un personaje que empezó siendo delincuente, ya lo encarcelaron, y al salir de la cárcel dejó de ser delincuente, ¿ya? ¿Por qué? Eso es un personaje dinámico. ¿Por qué? Porque debido a las experiencias que él vivió, ¿ya? A sus vivencias, eso hicieron que modificara su conducta. Son aquellos personajes que modifican su conducta. Por ejemplo, si usted partió siendo un excelente estudiante, ¿ya?
y al final de año usted terminó siendo el estudiante más terrible de la historia, ¿ya? Eso es dinamismo. ¿Por qué? Porque cambia. ¿Ya? Ahora, no cambia porque sí, sino porque cambia porque existen ciertos acontecimientos o ciertas experiencias personales que hicieron que usted cambiara. Las personas no cambiamos porque sí, chicos, chicas. ¿Ya? Cuando nosotros experimentamos un cambio o cuando una persona externa a nosotros nos dice, oye, tú estás distinto, ¿sí? Ya no eres como antes, ¿ya? O cuando en relación de pareja uno le dice a la otra o viceversa, o dependiendo del caso, siento que ya no es lo mismo, siento de que ya no me demuestras el mismo amor que me demostrabas antes. Ya todo eso tiene que ver con dinamismo, porque hay un cambio en la persona, en este caso, hay ciertos cambios en los personajes que se ha producido a lo largo de la historia, porque existen ciertos acontecimientos que moldean la experiencia, y esos acontecimientos que moldean la experiencia hacen que precisamente las actitudes cambien. Y que lo que es lo contrario a lo dinámico es, como dice ahí en su diapositiva, el personaje estático es un personaje que se mantiene igual a lo largo de la historia. El mismo ejemplo que yo les ponía al principio, un personaje que es delincuente, que entró a la cárcel porque era delincuente y sale de la cárcel y sigue siendo delincuente, ¿ya? Esos son personajes estáticos porque se mantienen igual a lo largo de la historia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también un estudiante, el otro ejemplo que yo pongo a propósito de lo anterior, un, un, un estudiante que al principio era muy buen estudiante y al final de la clase sigue siendo muy buen estudiante, eso también tiene que ver con los personajes estáticos. ¿Ya? Lo importante de la diapositiva anterior, esta y la otra, es que respectivamente nosotros podamos entender de que nosotros podemos conocer muchas facetas, muchas cualidades de un personaje, como podemos conocer una, ¿ya? Y la otra que hace referencia en que los personajes pueden o no cambiar a lo largo de la historia, y eso tiene que ver si un personaje cambia o no a lo largo de la historia, respectivamente hace referencia a si es un personaje dinámico o si es un personaje estático propiamente tal. Tengo un escrito acá en el chat, pero lo reviso enseguida. Vicente, un ejemplo son los villanos principales. Sí, sí, sí. Eso tú lo ejemplificas en base al personaje estático. Sí, y a veces los dinámicos pueden ser malos, pero después se vuelven buenos. Ya, esa misma, ya, por ejemplo, lo que acaba de explicar el compañero está muy bien aplicado a lo que nosotros estamos diciendo. Un personaje que antes era malo y se vuelve bueno, ya precisamente es lo que es el dinamismo, ya, del personaje. Y lo que hace también Vicente estático son aquellos villanos principales, que son villanos a lo largo de la historia igual. A propósito del tema que nosotros estábamos hablando sobre la noción de héroes y villanos, cuando empezamos esta subunidad de narrativa. Bien, y eso me da a entender de que se entendió bien, ¿ya? Supongo. ¿Dudas, consultas? A partir de esto ya terminamos de revisar lo que es la noción de personaje, pero igual pregunto si hay duda o consulta. Creo que trato de explicarlo de la manera más sintética y clara posible. ¿Ninguna duda o consulta? ¿No? Ya. Vamos, dígame si no se entiende a la perfección. Vamos, que ya me van quedando 15 minutos. Ya, veo que no. Bueno, en todo caso, todo está en su guía. Este mapita conceptual no lo vamos a completar porque esto yo lo tenía cuando yo hice la diapositiva, era presupuestado a que los estudiantes salieran a la pizarra, pero acá no es el contexto, ¿ya? Entonces lo voy a saltar rápidamente. Y los últimos dos elementos que quiero revisar rápidamente para que vayamos avanzando un poco los temas y vayamos, porque quiero que más adelante vayamos viendo videos, ¿ya? Y leyendo algunos textos que quiero que leamos. Tiene que ver con la noción de los espacios. Yo sé que este también lo vieron, ¿sí? Lo vieron en su escolaridad, y que cuando yo estoy hablando de la noción de espacio, ¿conocen esos espacios que está ahí en la pantalla? ¿Los Sí, conocen? de una serie, un show más. Sí, es de un show más, exactamente. ¿Ya? Es una serie de las muy pocas que me gustan de las series más actuales del canal Cartoon Network. ¿Sí? Encuentro súper entretenida. Mm, sí, bien.
Y precisamente eso hace referencia a los espacios que pueden ser o no familiares a nuestra experiencia o a nosotros mismos, pero cuando yo hablo de la noción de los espacios, se refiere a los lugares, muy obvio esto, pero igual no está de más decirlo, se refiere a los lugares en donde se desarrolla la acción de los personajes. Ahora, no da lo mismo el tipo de personaje, perdón, el tipo de espacio. Acuérdense, lo habíamos conversado el viernes pasado, y que nosotros habíamos dicho de que un espacio, más allá de entenderlo como aquellos lugares donde se está desarrollando la historia, o donde se desarrolla la acción de los personajes, un espacio no dice mucho, ¿ya? Nos dice bastante. Dice más propiamente tal de los que nos podría decir los personajes, o dice o nos entrega ciertos mensajes que los personajes no nos podrían entregar, ¿ya? Y a propósito, yo les preguntaba sobre qué nos quiere decir, por ejemplo, cuando una historia se desarrolla en un contexto de campamento, pero entendiendo en el campamento como aquellas casas como comunidad, ¿ya? Porque habíamos entendido el campamento como ir a la playa o el campamento de los Boy Scouts, ¿ya? Sino de que aquí yo hablaba del campamento dentro de esta comunidad, que por lo general son de bajos recursos. ¿Qué nos dice el campamento como espacio, según usted? ¿Qué nos dice? ¿O qué habíamos dicho el día viernes anterior en base al concepto de espacio? ¿Qué nos está diciendo el espacio como campamento? ¿Qué mensaje nos busca entregar? ¿Qué mensaje nos busca entregar el campamento como espacio? Cualquier respuesta es buena. ¿O que están apagados hoy día? ¿Qué les pasa? Termino medio B. Estamos cansaditos. ¿Qué nos dice el campamento como espacio? Nos dice mucho. ¿Qué mensaje? Están apagaditos hoy día, chicos. ¿Qué les pasa? Ya, para no perder más tiempo, hoy día, pero hay un nivel, está baja la participación. Un campamento como espacio ya nos entrega un mensaje que está asociado, por ejemplo, a los problemas sociales relacionados con la pobreza. Ya nos habla sobre las desigualdades sociales en el acceso al servicio de la vivienda. Nos habla también de problemas, por ejemplo, de cesantía, es probable, o nos habla, por ejemplo, también de problemas sobre las desigualdades de los salarios. Y así podríamos enumerar un sinfín de elementos. Y eso es lo que es la importancia de los espacios, más allá de que usted entienda de que se refiere a aquellos lugares donde se desarrolla la acción de los personajes, y por supuesto es importante eso tenerlo en cuenta, pero en el fondo es abstraer el significado de aquello, ¿ya? Ahora estos espacios, lo deberán ver más en detalle en segundo medio, estos personajes pueden ser físicos o socioculturales, ¿no? Pero esa noción ustedes lo van a ver en detalle el próximo año en segundo medio, o espero que así sea. ¿Ya? Aparte de la noción de los espacios, y lo último que vamos a ver hoy día, tiene que ver con la noción de las acciones, ¿ya? Entonces, como usted se fija bien en esta imagen, ¿ya? Una acción no queda sin efecto, sino que al contrario, todas las acciones que realizan los personajes van desencadenando una serie de consecuencias. Entonces, a propósito de lo que nosotros estábamos hablando al principio de la clase, la importancia de los personajes radica precisamente en que ellos son seres ficticios que encarnan la trama, porque ellos llevan a cabo acciones que permiten que la historia avance, ¿sí? Y precisamente eso es lo que hace referencia a la noción de acciones. Las acciones, en primer lugar, como muy bien dice acá la diapositiva, van a ser llevadas a cabo por los mismos personajes de la historia, ¿sí? Las acciones son llevadas por los personajes de la historia. Y fíjate de que las acciones no es que sea una acción, sino que la noción de acciones deben ser considerada como una sucesión de acciones. Entonces, si tomamos como referencia la imagen que yo tengo aquí abajito, acá tengo el monito que hace la acción de votar, ¿ya? De votar
lo que sea eso. Y eso que está haciendo ahí hace referencia a que la acción que le hizo va a tener una consecuencia o un efecto. ¿Cuál va a ser la consecuencia o el efecto de esa acción? Ve ahí la imagen y dígame cuál va a ser la mayor consecuencia de esa acción que le hizo, o el efecto. Más allá de que van a caer todas las tablillas. Las personas quedan aplastadas, lo que empuja. En base a la imagen, y lo que muy bien acaba de decir el compañero, es que el pobrecito va a quedar aplastado. ¿Ya? Y eso hace referencia, se considera como una sucesión de acciones, entonces claro, el pobre va a quedar aplastado y él va a empezar él va a realizar otra acción, por ejemplo, gritos, auxilio, gritos de dolor, pedir auxilio, ¿ya? Y esa va a tener como consecuencia de que otra persona es probable que la venga a rescatar, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, se consideran como una sucesión de acciones, ¿ya? Y esto implica de que una acción lleva a la otra, una acción lleva a la otra, estableciéndose entonces una relación de causa-efecto. Es como, este mismo ejemplo yo se los ponía a mis estudiantes del otro liceo. ¿Qué pasaría si usted va en la calle y llega una persona y le forra un combo? ¿Qué haría usted? Usted va caminando por la calle, se acerca a otra persona desconocida, y esa persona desconocida le va a forrar un combo, o le aforra un combo. ¿Qué va a hacer usted? De hecho, la sería. Ya, echarle la choreada. Y precisamente eso tiene que ver con las acciones. Entonces, vino otro fulano que no tengo idea quién es, ya no tenía idea de su existencia, me aforró un combo, ahí hay una consecuencia en que usted le va a echar la choreada y es muy probable que le devuelva la acción que usted le hizo. ¿Ya? Y así después se va a armar la trifulca, se va a acercar más personas a mirar la pelea, o va a llegar alguien de amor y paz y por favor diga, no, por favor, no peleen, ¿sí? Amor y paz, ¿ya? O pelear es malo, o no sé, lo estoy inventando, ¿sí? Entonces, una cosa lleva a la otra, ¿ya? Y por último, como dice ahí en el punto, las acciones son decisiones que cambian el curso de los acontecimientos. Entonces, el mismo ejemplo del combo, llega una persona a la forra, usted no le hace nada, eso determinó el curso del acontecimiento y listo. La historia fue así. Pero si usted le hubiese respondido, ya el curso de los acontecimientos toma otro rumbo. ¿Ya? Entonces, es probable de que combos van y combos vienen. ¿Ya? Es un poco absurdo el ejemplo, pero es lo más concreto que puedo darle ahora. Ahora, tiene que ver también con eso, ¿sí? En donde en la imagen que yo estoy mostrando ahora, el pobrecito se cae, ¿ya? Porque ahí hay ciertas acciones. Entonces, las acciones que él hace va a tener siempre consecuencias. Por supuesto que pueden ser consecuencias positivas o negativas, y en ese tipo de casos, ahí la consecuencia fue negativa, porque el niño como acción, ¿ya? Llevó a cabo como personaje, empezó a brincar en el sillón, era muy probable entonces de que el cojín, en este caso, sea muy blandito y pisó mal y se terminó por caer, ¿ya? O no pisó bien, ¿ya? Y lo cual eso trajo como consecuencia que se cayera el piso, ¿ya? A ver si logramos hacer esta actividad rápidamente. Es un cómics, ¿ya? Como estamos en Zoom, ¿ya? Lo que más se me facilita para ustedes es que trabajemos a través de cómics y no de textos, ¿ya? ¿Alguien quiere leer el cómics? Él es Feliz el Gato, se lo presento en el Yo. caso de... Ya, ahí la compañera va a leer el cómics. Adelante. Ya dice, no, no me rendiré, me esconderé aquí y nadie me verá. Comprobarte el Comprobaré. tubo de escape. Ah, comprobaré el tubo de escape. ¿Ya terminamos? Sí. Bueno, lo que pasa es que, claro, como muy bien tú leíste, y el Feliz del Gato seguramente venía arrancando de alguien, y dice, no me rendiré, ya, y no encuentra nada mejor de que esconderse ¿ese es un cohete o un cohete? ¿Ya? Y se esconde en el tubo, uno de los tantos tubos de escape del cohete, ¿ya? Y nadie me verá. Y lamentablemente, para su desgracia, estaba el piloto del cohete, ¿ya? En donde él prende, ¿ya? O donde él dice ahí, comprobar el tubo de escape y sale expulsado y en el fondo igual lo terminan pidiendo porque su escondite bien poco que le sirvió, ¿sí? Él es Feliz del Gato, es una caricatura pero muy antigua, antiguísima, ¿ya?
que data más o menos del cine mudo, ¿sí? Y de ahí pasó a ser como una caricatura oficial que se emitió en Cartoon Network, pero en aquellos años, hablando años 90. ¿Sí? Bien buena. Está en YouTube, si alguien quiere verla, la puede ver. Y para que podamos comentar esas preguntas antes de finalizar, ¿por qué podemos decir que el gato Félix es un personaje estático? Entendiendo lo siguiente que habíamos dicho, de que un personaje estático es aquel personaje que se mantiene igual a lo largo de la historia. ¿Por qué podemos decir entonces de que Félix el gato se mantiene, es un personaje estático? Porque es igual de travieso o siempre le trae mala suerte su vida. Ya puede ser. Sí, sí, sí. Y aplicado al cómic tiene que ver un poco con que ¿cómo se llama? No, eh, eh, tiene que ver con, como dice aquí, personaje estático que se mantiene a lo largo de toda la historia. Él no cambia, él sigue con la obsesión de arrancar y que no lo atrapen. Y listo. ¿Sí? No cambia. Tiene que ver con eso. Y además, Vicente, si le sumamos eso de las características que tú acabas de decir, es probable que se deba a eso, ¿ya? Entonces, por eso que el personaje, el gato Félix, o Félix el gato, ¿ya? Sea un personaje estático dentro del contexto del cómic. Bien. Dos dice, ¿qué personaje tipo podría encarnar Félix? ¿Cuál es el personaje tipo que podría encarnar Félix? Maya, si lo revisamos no en clase, ¿qué personaje tipo podría ser? Ahí el compañero Vicente recién lo dijo. ¿O qué personaje tipo nosotros lo asociamos? ¿Ninguno? El Pues, cómico, el chistoso, podría ser. exactamente. Sí, eso. El cómico, el chistoso, ¿ya? El pícaro, inclusive. Bien. Bueno, la tercera pregunta no tiene nada que ver con el cómic, a modo de aplicación. ¿Puede el personaje principal, a su vez, ser personaje redondo? ¿Puede un personaje principal, a su vez, ser un personaje redondo? ¿Puede un personaje principal, a su vez, ser un personaje redondo? ¿O no? ¿Puede un personaje principal, a su vez, ser un personaje redondo? Yo creo que sí. Generalmente los personajes principales son personajes redondos porque tienen más de una característica. Bien, Además de que siempre se van desarrollando en la historia. súper. Eso. Lo que tú acabas de decir fue la respuesta perfecta. Sí, sin lugar a dudas. Ya, y por último, la última pregunta, porque ya me quedan 3 minutitos. ¿Qué acciones, por eso de la noción de acciones, podemos destacar en el cómic leído? ¿Cuáles son las acciones ahí principales que me permiten que la historia avance? ¿Cuáles son las acciones que permiten o que producen de que la historia avance? Entendiendo entonces la noción de acción, como vuelvo a repetir, que son llevadas a cabo por los personajes, donde se considera causa-efecto. Hay una relación de causa-efecto en donde la acción que lleva, la acción de una cosa lleva a la consecuencia. ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones que podemos destacar ahí? Antes que las diga. ¿Ninguna? No, puede nombrar una, 3, 1500, 2000, infinitas, da lo mismo. Ya, las acciones ahí que nosotros podemos destacar, porque me queda 1 minuto, es el gato arranca, ¿tá? Por lo tanto, hubo una causa que llevó a la consecuencia de que en este caso este gato arranque, ¿ya? La segunda acción que tiene que ver con esconderse en uno de los tubos de escape, ¿sí? La tercera acción hace referencia a que el piloto comprobó el tubo de escape y por lo tanto se tuvo como consecuencia de que el gato saliera expulsado fuera del tubo del coche. Y estas son las acciones. Por eso, las acciones tienen que ver con causa-consecuencia y que me permiten que la historia avance.
Si el piloto no hubiese activado o comprobado el sistema de escape, la historia hubiese terminado ahí, ¿sí? Y no habría nada más que agregar, ¿ya? Eso. ¿Dudas, consultas?